presencia de mi condición humana se está despertando en los sentidos divinizados por el amor. Dios es todo amor. La comunión que tenemos como cristianos es para imitar la obra de la perfecta vida que Dios nos dio. Pero no en el primer mandamiento, no. Está en el Antiguo Testamento, que Dios habló y dijo: me pesa haber hecho al hombre porque no ha cumplido la ley que Dios les dio. Esa palabra de ley está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento hay comentarios sobre la participación de lo que llamamos las bodas. Invita a Dios a todo cristiano a que perfeccionen los mandamientos y la ley establecida por el mismo Dios. Dios dijo: lo que Dios ata, no pueden desatarlo nadie, porque quebrantan la palabra, que nadie lo desata. Lo permite que lo hagan, pero Él no, porque Él es perfecto en el contacto divino. Él mismo dijo: yo soy la verdad y la vida. El que está en la verdad vivirá. ¿Tú crees que el hombre que sí ha sido ungido por Dios para llevar una vida de perfección, porque se la da con claridad o no? Le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. ¿Qué es lo que tiene? Nada. Nada. Entonces, cuando viene la relación, porque hablo por mí, no por él, porque yo cuando pienso que hay que hablar lo que Dios me da, no sé lo que voy a decir, y ahora lo estoy diciendo. Y cuando yo decía: voy a leer la Sagrada Escritura para repasar las partes que tengo que dar, y la respuesta que tuve fue esta: no tienes que mirar nada, porque el Espíritu de Dios habla en ti, no eres tú, porque si fuera yo tenía que aprenderlo. En mis tiempos, cuando era religioso yo, porque no he dejado de serlo aún estando como estoy, porque ahora estoy más firme, más fuerte y más seguro. Cuando oí la palabra de Dios, yo lo hice con todo el corazón, con toda la fuerza de mi espíritu, porque había sido marcado por Dios, que no era yo, porque yo no sabía nada y me salía todo a lo mejor que nunca jamás pensé. Porque cuando yo me presenté a un concurso de canto, me llevé el premio, pero no lo quise. Dije: dáselo a los demás, que ellos lo disfruten, que yo soy muy mayor para pensar en lo que acabo de hacer. Y a los 8 años se enteraron en el convento que yo cantaba, pero olé, olé. Y aún sigo igual. Si ahora me presentara a canto, pero sería vanidad y presunción, que no es la que tengo ahora. Yo ahora sé que Dios me da lo que tengo que hablar, pero muchos no me creen. Cuando vienen aquí, presumen, ¿sabes de qué presumen? De que ellos están marcados por Dios para obrar. Y yo les canto la cartilla, pero bien cantada, porque Jesucristo me lo da, para que no lo calle, sino que lo dé, porque no se va a escandalizar, ¿no es verdad? Porque yo diga la verdad. ¿Por qué lo mataron a Jesucristo los mismos pastores que estaban al frente de la obra? Por envidia. ¿Por qué? Manifestación. ¿Quién fue el autor de desahogarse de la manera que se desahogó Caín con su hermano Abel? ¿Por qué fue? Porque Caín fue ofrecer la ofrenda a Dios y fue contraria a la de Abel, porque Abel dio lo mejor en la ofrenda que le ofreció y Caín escatimó y dio lo peor. Y entonces eso no es sinceridad. ¿Y sabes lo que le dije a una monja yo? Pero es porque el director espiritual me lo prohibió,
que hablara del cuadro, a él y a los demás. Y entonces lo traje aquí y lo tengo aquí. Pero dije, esa monja es una prostituta. Tú date cuenta la palabra. Y es monja. ¿Qué tiene que ver que sea monja si no cumple con el precepto de Dios? No dice Dios lo que ata, nadie lo desata. Es que se ha consagrado a Dios para luego cuando le sale un medicucho que se ha quedado viudo, la saca del convento y se casa con ella. ¿Has preferido al hombre o a Dios? Yo creo que está claro. No es una puta, es una ramera. ¿Y qué dijo Jesucristo cuando entra al templo? Raza de víboras. Esto es para ellos, no para él, sino para aquellos que son como ellos. Por contrario a lo que Dios les dio. Yo no necesito hablar para leer lo que tengo que dar, porque ya Dios me habla lo que tengo que dar por la palabra de Dios, que es la palabra de la verdad. Él lo dice bien claro. Yo soy la verdad y la vida. El que está en la verdad tendrá vida y no morirá. Más claro que el agua está. Ahora, si yo he de servir a Dios y me renuncio a todo y voy al servicio de Dios y luego quieren que me vaya después a hacer lo que ellos quieren para modificar y dar más suavidad al desahogo de la profanación. ¿Tú crees que no es una revelación de profanación que la mujer sin estar ungida, porque no ha sido ungida para esa labor, que dé la comunión como si fuera un sacerdote que ha estado 12 años estudiando, para luego ahora que sacan lo que hacían en la ley al principio? ¿Por qué? Porque cuando vino el templo que Dios puso al hombre, es porque tenía que ser el hombre imagen de Dios. ¿Es así o no? En el Espíritu, Dios dijo, el verbo de Dios habita en vosotros. ¿Y sabes lo que contestó Luzbel? Porque aunque no lo den, yo lo doy porque lo sé. No en serbio, lo dijo como en latín. Y yo no he estudiado latín, pero así lo dijo y yo lo digo. Y en ese momento se rebeló Luzbel contra el mismo Dios, porque era la luz que participaban los demás, porque era la luz resplandecida del Espíritu que Dios le daba. ¿Te das cuenta de la preferencia? Y como ya se creía Dios, dijo no el serbio. Y desde ese momento se quedó Luzbel sin el Espíritu de Dios. Y aunque dicen, fíjate, si hay arreglo en aquellos que no lo saben, pero ahora en el cuadro ese que hay ahí, de lo que llamamos el árbol de la vida, el árbol de la vida es la imagen del Espíritu de Dios. Pero la cruz que hay ahí, en el árbol de la vida, es la que el Hijo de Dios nos adjudicó, que tuvo que morir para darnos esa vida que Él tenía que dar para que vivamos nosotros hasta que tengamos vida en el contacto divino del amor. El amor, no la palabra del rezo, ritos y más. No, los ritos hay que dar con amor, porque yo al mismo maestro de novicio le dije, usted comete irreverencia cuando celebra el culto de la misa, porque no hace usted el rito como es debido. Y yo, siendo un novicio, los coristas se quedaron pasmados, porque le dije, no, cuando hace la inclinación es porque la imagen de Cristo la representa el pueblo que está ahí viéndole a usted, y usted tiene que hacer como es al Hijo a quien hace la inclinación, que no es usted más que Él, porque Él está esperando el contacto divino de ese amor, que es el amor que corresponde a la promesa que Dios le dio. ¿Dónde está esa reverencia? Hoy mismo, ¿dónde está?
Las mujeres cogen el copón como si nada. Una mujer que está cometiendo actos impuros, una prostituta, porque es una prostituta, porque desconoce la materia. Ahora viene esta relación del Antiguo Testamento para que ahora los curas puedan hacer lo que está haciendo en África. ¿Qué pasa en África? ¿Cómo nacen todas esas criaturas? Mira, ancianos, yo lo sé eso desde hace años. ¿Eso va bien? Mira, a ver. Es peligroso. Y por eso quisieron excomulgarme, porque le canté la cartilla yo al mismo provincial. ¿Quién hace eso estando en el convento 10, 11 días? 11 años. No, 11 días. Ah, 11 días. ¿Cuando entraste Cuando al entré, principio? a los 11 días terminé el altar mayor de Orihuela, porque es que todo ¿Es eso el es real. primer sitio que fuiste? Eso me ha pasado, eso no lo cuento por contarlo, no. Hice el altar mayor, fui a comprar, yo ya me vestí el hábito de franciscano, me lo dieron el mismo día que entré. Se celebraron fiestas, mi entrada. Los frailes decían, menos mal tenemos, y me dispensaban de rezos, pero yo no los dejaba. Luego cuando tocaban a silencio, eso no lo ha sabido nadie, porque como ya lo hacía con el fin de que no cayeran en cuenta de que rezaba, pero me quitaron el rezo para adelantar trabajo. Y adelantaba mucho trabajo más. Y luego en la noche cuando tocaban a silencio, a los frailes para dormir, entonces sin hacer ruido, abría la puerta, nadie se daba cuenta si había ruido. Terminaba de rezar, me bajaba y me metía en la celda y cerraba y no se enteraban. Y cuando se enteraron, me hicieron una trastada. Pues de risa me dio a mí. ¿Sabes? ¿Qué hicieron? Como yo no hablaba con los hermanos porque tenía el tiempo para pintar, pues al recreo yo no iba. Date cuenta, ¿eh? Y ellos querían ir siempre al recreo, porque lo mismo que me ves a mí ahora que estoy hablando, hablaba entonces igual. Han venido enfermos y les he dado un abrazo y han dicho entre ellos, oye, ¿no han notado que ya no beberé? Y lo que están haciendo los frailes con el Leopoldo es un rito que establece la Iglesia para que dé más seguridad en su criterio que dan. Y ahora ya has visto el recuento de lo que pasa en África. ¿Qué hace un viejecico que están todos? Los hombres casi no trabajan, ¿sabes? Viven en ese contacto de vida. Pero ellos compran a una muchacha joven, cuando es recién nacida, para fornicar. Y a los 14 años ya tienen hijos, pero sin estar casados, sino que son de los que compran. Y ahí viene el arreglo de los sultanes, de los faraones, de todos los que tienen colegios de doncellas vírgenes. ¿Sabes para qué? Para tenerla uno, todas. Y los mormones tienen 4, 6, 8 para uno solo. Pero ellas son prestarse voluntarias para llevar esa fórmula de vida. Luego, como dije Jesucristo, se confirma sí o no. Sí. Cuando entro, yo digo esto porque eso es un estado que sigue aún. Oye, sigue aún. Y ahora lo quieren renovar, ¿o no te das cuenta? Sí. Con lo que yo acabo de hablar, todo eso queda en profanación. ¿Has comprendido? Sí. Porque cuando ahora dan la comunión, es un rito, no es una imposición. Porque si no hay fe, no hay a Dios para nada en él. Nada.
Nada. Dime que tiene luz ver. Cuando dijo estas palabras, porque las Dios le dijo antes a Jesús y a María. Pero era María, porque no podía estar Jesús hasta que no naciera. María era el verbo de Dios. Y dijo estas palabras: el verbo de Dios habita en vosotros. Y contestó Luzbel, que era el que tenía el poder que Dios le dio. A ver si lo entiende. ¿Lo tenía, sí o no? Sí. ¿De qué le sirve al Papa si es un hombre que profana la obra divina? ¿Va a ser auténtico o será un falsificador de generosidad? Y los demás que les gustan, muchos más. Cuando hay uno y luego salen dos, mi madre, que en gloria esté, porque era una mujer ejemplar, de ahí nací yo también, que yo soy ejemplar, aunque no me quieran tomar. A mí, para quitarme de medio, me tenían que matar. Ya lo intentaron, date cuenta. Y cuando más contento estaba yo, fíjate, si estaba marcado ya para la misión que tenía que hacer, que es esta. ¿Tú crees que voy a caer yo en el vacío? ¿Yo? No. Cuando yo le dije al Padre, usted tiene un delito grave, se escandalizó, porque era el provincial. ¿Y sabes lo que le dijo? Dice, ¿qué es lo que tiene? Así ya, oye, con ira, de ver que le acusaba yo ya. ¿Y sabes? Le acusé. Usted ha cometido un delito. Por culpa suya han matado a un sacerdote. Se lo llevó usted a su casa. Sus hermanos lo delataron. Y sus hermanos no lo mataron, pero mandaron a por él y se lo cargaron, que es cuando daban paseos. Sí. Franco estaba luchando en un lugar contra los mismos que tenían el poder, porque era Negrín, la Grey que entonces había de izquierda. Pero entre los cristianos, cuando vino el Antiguo Testamento, Cristo no había venido. Estaban todos basándose en Adán y Eva. ¿Eso no lo recuerdan? Pues que piensen qué hizo Caín cuando mató a su hermano Abel. Es la ofrenda que le dio a conocer la misión que tenía que cumplir. Y ahora pregunto yo, por eso se lo dije al Padre Superior, no, al Padre Director, cuando me habló a mí así. Mira, hermano Salvador, como no eres todavía fraile, fíjate, no había hecho votos de profesión, y a pesar de que me quisieron excomulgar, hice los votos de comunión, no, de obediencia, de pobreza y castidad. Y lo cumplí al pie de la letra. ¿Oyes? Al pie de la letra. Y cuando me quisieron excomulgar, dije, Padre, si eso lo quieren hacer como usted dice, que me dijo, es que en el siglo se puede usted santificar. Y me lo dijo nada menos que un definidor, que era el maestro de los novicios. Como tenía ya conocimientos de mí, porque lo sabía, ellos sabían que yo no era lo que parecía. Porque cuando yo le dije a él, están cometiendo una irreverencia en cuanto al culto de la iglesia, no es la presencia del hombre la que tiene que ver, sino que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios vivo, que se hace hombre para salvarnos a nosotros también. Y cuando le dije esto, no respondió. Y cuando hicieron ya dándome a entender que tenía que obedecer porque había hecho voto, no. Ya era yo religioso. Cuando esta es comunión, es que ya no podían ellos, porque los delataba. Cuando había uno que había tenido una desgracia en lo que está pasando ahora. Sí. Porque en mi pueblo había uno que decía el pajarillo y era que tenía un hijo con la criada.
Y eso era entonces. Pero la ley que en la iglesia se presentaba antes de la venida de Cristo, no estaba esa fórmula. Había que hablarla por mediación del Hijo. Y el Hijo de Dios hablaba en mí. Y entonces le dije al mismo maestro de vida espiritual, el director espiritual, cuando me viene a mí me dice, ahí tengo el cuadro, dice, mire hermano, hay que hacer lo posible para no escandalizar. Y esa monja se ha escandalizado. Ha dicho que ha tenido muchas tentaciones terribles y que no quiere oírme a mí. Claro que te va. Y cuando yo decía esto, él me lo decía, yo decía, padre, pero si no he dicho nada malo, si el cuadro que hay ahí es la perfección suma del alma que se consagra a Dios. Cuando se consagra a Dios, abandona todo, como lo he dicho al principio, si quieres ser perfecto. Pero es que no vamos a ser perfectos los que estamos consagrados al mismo Espíritu. Si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes hacer lo que Dios quiere. Si no eres tú el que lo hace, es Dios quien lo hace en ti. Ya no vives tú, sino es el que vive en ti. Yo ahora, me dijo a mí, el mismo Jesucristo, en espíritu, que es por el cuadro ese que hay ahí, que ve la sábana, pero no, en la sábana estoy yo, porque es la imagen que tengo para el servicio que Dios me dio. La cruz que el Hijo llevó es la que hay ahí, y aquel que quiera ir directamente en el contacto divino no tiene más remedio que aprender lo que en el cuadro hay. Que no lo quieren creer, peor para ellos. Me han estado a mí haciendo daño, no, se lo han hecho ellos. Porque tú fíjate, si yo no soy una persona de escándalo, porque soy temeroso de Dios, antes de decir las cosas, tengo que pensar que no soy quien las hace, sino que Dios lo permite para algo. ¿Y qué será que lo permite Dios? Y voy a un sitio y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Anda, los han excomulgado a todos. ¿A todos de qué? Porque había una congregación de padres y hermanos de vida contemplativa. Tú sabes lo que es vida contemplativa. No de trabajo, sí, sino de contemplación. Meditar, sí. Y tenían su ¿cómo se llama eso? El estipendio que pagan, la dote. La dote de miles de pesetas para que con lo que renta de la dote coma, no tenga que trabajar. Y si van algunos a trabajar por amor, no tienen la participación de su condición porque ellos son como sacerdotes. Y a los otros les llaman hermanos legos, que se dedican a hacer la comida de la vara, a hacer lo que es la mujer. No puede tener hijos y ahora, sin embargo, han quebrantado el precepto de ese amor divino que es el que Dios le dio. Y ahora pues no me diga, mujeres lesbianas, homosexuales, como una cosa normal de ley establecida para que la Iglesia lo apruebe. ¿Qué va a aprobar Dios? Que haya un hombre y otro hombre en una condición que no hay perfecta convivencia, si es contrario a lo que Dios le dio. Le dio la paz y amor para que Él pueda cultivarla en aquellos que no la tienen. Y ahora ya no hay confesiones. Reza un rosario o dos y ni siquiera le dan la solución. Y aquí vienen con delitos y antes de decírmelo, le digo, amigo, esto no es para ti. Tú tienes esta tendencia desde que viniste al mundo. Y él no sabía que yo lo sabía. ¿Cómo puedo saberlo yo? ¿Es que no hay alguien que me lo da? Cuando el mismo Dios me dice, hasta los pensamientos más ocultos, los ve Dios. ¿Y qué es lo que ves tú? Dímelo. Y me lo hace ver. Y cuando lo veo, es cuando estoy con Él.
pero yo no lo sabía. Y hablaba y sentía lo mismo que decía. Era el espíritu que tenía. Me lo dijo mi madre, nada más, a los 74 años, 6 años. ¿Y sabes por qué fui a ver a mi madre? Porque estando en el oratorio yo en Valencia, vi a mi madre en el oratorio y me fui ahí, pero yo no estaba en mí, estaba en la madre. ¿Por qué? Porque la palabra que me dijo el hijo la cumplí al momento. El hijo me dijo a mí estas palabras, estas palabritas, recortaditas. Señor, dame más amor. Tú fíjate, le decía yo, recién comulgado. Tomaba la comunión, me lavaba la boca. Eso de poner la mano, anda, no le quito trabajo yo a los que no tienen ganas de hacer nada. Porque eso es suplantar la parte que no tienen que dar, porque ellos están consagrados al servicio de Dios. Y ahora resulta que un patán puede hacerlo sin reverencia y sin ritos. Profanación. Por eso le extraña que yo hable así, como yo lo digo. Me dicen, es que son palabras muy duras. Claro, claro, si el mismo Hijo de Dios hace estas palabras, dice, si quieres ese amor, amarás a mi madre más que a mí. Si no, no tendrás el amor que estás queriendo. Esas son las palabras que dijo Dios a mí, en palabras, que las oí yo. Entonces, un sacerdote que era canónigo, entraba a celebrar misa, porque había salido, que me dio la comunión, había ido y salía al otro a la misa. Yo me levanté de allí, cuando este llegó, tenía que permitirlo Dios o no. Y estando en la ventanuca que da a donde yo estaba, la muchacha era monja para vender objetos religiosos. Y en la capilla de la comunión es el Santo Cáliz que está reservado en veneración. Eso en Valencia. Lo que digo es la verdad, los detalles y de todo lo demás. Y cuando entró el sacerdote, los vio a los demás que habían terminado la misa y se habían ido, y otros se quedaron. Y los que se quedaron, al verme a mí, empezaron a dar la vuelta, porque no estaba yo en mí, estaba en el contacto directo, y estaba casi elevado, más que en el suelo, porque lo permitía Dios, para que cuando entró el sacerdote, que si vive, lo recordará, y si no lo recuerda él, ya me han sacado una foto, y confirmada también. No hace falta que hagan propaganda. ¿Sabes lo que es propaganda? La que están haciendo en Granada con el padre Leopoldo, el hermano Leopoldo, que vienen aquí a decirme a mí cosas para que yo sí coincido o no con él. Y cuando ven que soy más, porque yo estoy vivo y él no está, y allí agregan lo que no tienen que agregar. Porque si no hay Espíritu de Dios, no hay contacto directo, porque también Dios lo manifestó con Luzbel. Cuando dijo Luzbel estas palabras que están ahí, en dos cruces y en la misma que yo vivo, que es la que yo he dado para que la aprendan los demás. Porque si no están en contacto con la parte unitiva, están en la pasajera, como si estuvieran en un plan de conquista para llegar a meta. Y esa monja se escandalizó. Pero él se creía que el cuadro iba yo a llegar allí, no. Y por no llevar el cuadro, ya que era para unas monjas de clausura, ¿sabes? Que un día iremos allí, tú y yo. ¿En dónde? A Orihuela. Ah, en Orihuela también. Y lo tengo presente porque allí hay miembros de mi familia, monjas que han sido. Oye, ¿Tu tía? mi tía. Y esa tía mía me veneraba, pero era porque era ejemplar. Era la mejor monja hermana lega. Era buena moza, guapa. Y una explicación para pedir que si no tenían intención, hacían lo posible por darles algo.
Con eso te digo ya bastante. Era la única. Y murió a los 8 días que yo le dije, tía, la misión suya va tocando a su fin. Porque estaba con una gripe y estaba, yo no me encuentro bien. Digo, no, tía. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo, no lo sabe. Pues cerca de los 70 años tendría, o más. Pues yo era su sobrino y yo era pequeño cuando ella ya estaba hecha una mujer. Aunque no era mujer, pues era una mujer. Entonces la relación de esta explicación la confirmé después. Y ahora cuando vayamos a Orihuela tengo que hablar, por eso te dije que el ¿Quieres padre... que vayamos mañana? Mañana ¿Después podemos, del médico? después del médico podemos ir. Y entonces le hablaré ya para ir a las monjas otra vez, porque hay que volver a sacar muelas de aquí y de aquí. Porque yo ya... A ver si la madre la ha preparado todo. ¿Eh? Y allí en los médicos, en el dentista, le diré que no he podido por razones de mi condición, hermano, que no he podido. Y ahora que me encuentro mejor, he venido para que me siga mañana. Tendré que darle la explicación, porque yo no voy a echar mentiras, porque es verdad. Yo no pude ir porque tenía que hacer esto. Era más importante esto que la boca. Y lo dije así. Interés tengo, pero yo puedo vivir así, y si puedo hablar así, hablo así, como así, y menos tonterías. Ahora ya tengo tiempo para poder pensarlo, ¿eh? ¿O no? Sí. ¿Crees tú que no he dicho la palabra indicada para que se vea el escándalo que está pasando en la parte esa de África? Porque me lo dijeron antes de ayer. Unas cuantas monjas han fornicado. Las han violado los curas. Bueno, lo que sea. Sí. Pero yo no voy a acusar a nadie. Pero ha pasado. Y ahora tengo que decir, esa violación está en relación con los cristianos. No para juzgar a los que ha pasado eso, sino para que ellos aprendan el contacto de la reforma de vida. Yo ahora no digo más que lo que dijo Jesucristo. Raza de víboras, habéis convertido la casa de mi padre en una ramera. Yo le pregunté a una mujer, ¿sabes lo que quiere ser ramera? Dice, no señor, pues en mi pueblo le dicen puta, porque es la palabra verbal de los pueblos que no saben tanta cultura como dan para desviar la participación del escándalo que dan. Y cuando entró al templo, aprender cristiano, porque esto no es para los curas solo, es para todos ser hermanos. Porque tengo un cuadro aquí que se lo iba a llevar su majestad de los reyes y aún está sin terminar por culpa del cardenal Tarancón. Y era cardenal, porque me dijeron un sacerdote a mí, personalmente, ese cuadro no irá a sus majestades, porque él se hace cargo de recibir todo lo que se ataña a la religión, el cardenal Tarancón. Y entonces dije yo, pues si yo antes de dárselo personalmente para explicarle a sus majestades la perfecta vida perfecta de ese amor, y estoy pidiendo por él, por el hijo, que lo vi, yo, privilegiado ya. ¿Lo vistes personalmente al hijo? Porque queda el tiempo poco más o menos, ¿eh? ¿O no? No sé, el tiempo que Bueno, queda. es igual. Vale. Hasta mientras esté, yo Sí. quiero terminarlo, para que tenga la cinta completa. La relación de la palabra que yo le di al superior, no, al director, se lo dije en su cara. Hizo mal efecto, porque la palabra vulgar
es vulgata, ¿no? Pero no la palabra de ramera, porque eso en mi tierra no lo conocen la gente de cultura, sí. Ahora ya lo conoce todo el mundo. Eso Ahora lo conocen, sí. porque está el mundo más adelantado que nunca. Es que tú te crees que yo, latín, sin haber aprendido latín, que hable yo con las monjas, y que en vez de decir Christus regen adoremus dominanti gentibus, quise manducantibus dame espíritu pingüedine, el espíritu con abundancia, en latín, y yo no he estudiado latín, y ya lo hago todo así ahora. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es natural? ¿Tú crees que es natural que yo haya pintado la cantidad de miles de cuadros? Si todos son distintos. Y cuando vienen pintores que no saben más que decir tonterías, dicen, todos son iguales. ¿Qué van a ser iguales? No hay ninguno. Porque lo hago mirando yo la ojo a ojo, que hay que ir poniendo las figuritas de los detalles. Esos cuadros grandes tienen miniaturas, pero dan maravillosos efectos de luz. Si eso no se ha hecho nunca, y yo los hago. ¿Tú crees que hacerme yo los retratos con un espejo, que a eso le llaman autorretrato? Sí. ¿Y cómo puede ser que salga yo haciendo trabajo que no he hecho nunca, ni he ido a estudiar dibujo? ¿Cómo voy yo a pintar como un maestro a los 8 años y a los 9 años ya estoy pintando cabriolés que los pinto mejor que él? Porque la familia no vive ya los familiares, viven ya los sobrinos, porque de ellos no queda ninguno. ¿Y tú crees que esas personas sabían quién era yo cuando yo hacía el trabajo mejor que su padre? Y cuando iba a una finca a trabajar, el mismo maestro me decía, a mí, porque su hijo estaba en Elche, me decía, Salvador, pues, ocúpate de que esto se haga así, así, así. Y lo hacía yo. Un cabriolé para tirar las líneas, yo las tiraba mejor que él. Cogía el pincel y así, así. Enseguida. Y oye, pues no estaba un poco recta. Yo estuve en Francia porque es la voluntad de Dios que tenía que ir. Y fui para cuidar a mi padre, que fue a la vendimia. Y yo tenía entonces 14 años. Y no podía trabajar en la vendimia yo. Y me llevaron nada más que a la casa del maestro, ¿eh? Pero el maestro era uno que se casó con la hija que tenía este señor, un millonario. Y ella era bastante mayor, mucho mayor que él, y él era un buen tipo, muy guapo, pero estaba forrado, tenía 3 coches de cada clase entonces, ¿sabes? Y una furgoneta. Y cuando fui yo, el viejo, que era el millonario, estaba en una silla de ruedas. Y a ese hombre de silla de ruedas, cuando toqué el timbre, cuando yo fui allí a la casa, fue porque el encargado conocía al pintor. Dice, no, tu hijo no puede trabajar porque tiene 14 años, date cuenta. Ya menor. Y no puede, porque aquí trabajan a los 18 años ya, Los 16. o a los 16, una edad que no es la que yo tenía. Yo empecé de 7 años. Claro, en España es que entonces eso no existía. Oye, pues, me iban a Francia a hacer la vendimia, mi padre fue, pero me acuerdo de este hecho, que es de donde viene la condición de mi manera de vida. Y mi madre no me lo dijo, pero yo era algo especial. Y toqué el timbre y abrieron, ya ves, nunca había visto yo que a la puerta de la calle se abría sola. Y es que estaba enchufado por medio de un arreglo de hacen de
de la tirantez y se abre la puerta sola, como ahora se abren al pasar el hombre, cosas, adelantos. Y ¿sabes lo que miré? Que eran columnas de mármol blanco, toda una nave hasta el chalet, un chalet como un palacio. Era un millonario. Y él tenía garaje y todo. Ya ves tú, no estuve más que un mes. Y ya al mes de estar allí, querían adoptarme. ¿Por qué? Porque al viejo que estaba en silla de ruedas, me acerqué a él. Como no había nadie y estaba en la pérgola él, me acerqué y dije, buenos días. Yo no sé francés. Dije, buenos días. Y el viejo dijo, bonjour. Algo, lo que en francés. Y entonces le dije yo, bueno, yo pintor. Y me acuerdo de mi madre entonces y digo, mamá, porque mi madre venía de familia de clase media, por no decir más elevada, porque mi pueblo, para el que tenía un panteón de mármol, ese era rico. Y mi abuela y mi abuelo que estaban enterrados fui yo a verlos. Y era en un cementerio que habían cerrado. Pero estaba una lápida y una lápida blanca. Eso no lo hace un pobre. Los pobres van... Pero yo supe ya de dónde venía la formación de mi madre. Mi madre nos educó a nosotros, mi padre también. Mi padre era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. Date una idea. Y lo enchufaron en el ayuntamiento, ¿sabes? Primero pregonero mi abuelo y después mi padre tomó, cuando murió mi abuelo, tomó un cargo más para ganar más dinero de pregonero. Luego fue veterinario, murió el veterinario, no hacía falta para hacer los exámenes de las clases de carne que eran buenas y malas, porque ya le daban todos los medios que tenía que emplear. Quiere decir que venía la descendencia de mi condición por parte de mi madre en esta formación de espiritualidad. Pero yo soy refinado, pero lo soy en canto y en todo, porque tengo algo especial, como en la pintura. Sí. Ahora yo mismo te digo esto que te estoy diciendo, pero es para que tengas una idea de que no hay fallo en mi condición. Entonces le dije, mi madre decía, cuando un mudo no puede responder, cántale, que con el canto te entiende mejor porque coge los labios, lo que dice. Y entonces me puse delante de él y le digo, fíjate, mi madre decía, el que no te entienda, le cantas, que con los labios aprendes lo que tú dices y lo vives mejor que si explicas lo que no puedes dar. Cantando lo coge mejor. ¿Y sabes lo que hice? Me puse delante de la rueda, esto es para, no lo he contado nunca, ¿sabes? Pero es el hecho que lo hice. Y estando así en la silla de ruedas, le cogí la mano, y él que ve que le cojo la mano, ay, me cogió la mano, me apretaba y ya no me soltó, ¿sabes? Y entonces me acordé de la película que José Mojica, que fue franciscano, es el autor de la película de La Dolorosa. Y me pongo delante del viejo, ya ves tú, con la mano que tenía cogida, que no me soltaba, digo, déjame besar tu mano generosa, pero con estilo y con toda la voz. Y a tus pies llore mi dolor, levanta del suelo, pobre, dolorosa y ten valor, pero con una melodía. Y cogiéndole las manos, cuando terminé de cantarle esa estrofa, entonces me levanté y le di un beso a él. Me soltó, me abrazó. Fíjate, lo que te estoy contando es idéntico. Entonces, cuando le abracé, le di un beso, es que se soltaba
Me besaba, venga a besarme, venga a besarme. Se ve que nadie la había besado como yo, pero era algo especial que la madre puso en mí. ¿Es así o no? Sí. Pues lo puedo confirmar con el cántico mismo que entonces tenía cuando Dios me lo da. ¿Has entendido? Porque yo me he presentado a concursos y he ganado. Me he presentado a concursos de pintores y pintura y me he llevado el primer premio, que ninguno podía hacerlo. Porque si yo en 10 minutos me pinto un cuadro con colores y todo, pues aún estaban los pintores dibujando y yo ya lo tenía terminado. Preparando los pinceles. Y entonces me dijo el maestro, mi maestro, no te lo decía porque estaba allí en el concurso, era mi maestro. Sabía menos que yo, claro, yo era especial. Y entonces dijeron, este hombre se ha llevado el primer premio. Pues no es posible, 10 minutos, ya se ha hecho el cuadro. Y los demás estaban haciendo el dibujo, luego hacer los colores. Y yo me hice los colores cogiendo ya y pintando. En un momento un cuadro. ¿Tú crees que es natural? No. No lo es. ¿Y tú crees que es natural que yo a los 87 años que cumplo ahora, que tenga una memoria privilegiada y que salgo a la calle y me voy andando a Callosa y no veo casi nada? Y me he caído 3 veces y me he levantado como un relámpago, caer al suelo y levantarme igual. Pero por lo menos no puedes, si yo me doy cuenta. ¿Tú crees que yo estoy aquí toda la noche que estoy aquí, y viene un enfermo y yo al verlo digo, tenga cuidado usted y déjeme que termine lo que estoy hablando, porque no es para usted, es que es para él? Tú date cuenta la palabra, y esto pasó hace poco, porque es auténtico, aún viven los que vinieron. Y el hombre viejo, con silla de ruedas, que estaba ahí, la buena señora dice, es que yo he venido a consultar con usted. Digo, tenga la bondad, que para eso ha venido, a que yo le dé lo que tenga que saber. Pero si no me deja que termine, es que quiero decírselo yo, pero es que yo quiero decírselo a él. Déjeme usted que se lo diga a él, porque el que está necesitándolo es él. Y cuando salí de aquí ese hombre, habían testigos que lo trajeron, y ella también otro testigo, pero ella vino en el coche que lo trajeron, para traerle al viejo. Y cuando se levantó el viejo de aquí, le di un abrazo como le doy a todos. Oye, pero ellos no lo saben, porque no tienen fe. Pero cuando tienen fe, no tengan cuidado. ¿Cuántas veces te he dicho a ti, no te preocupes, tentaciones tendrás muchas, pero saldrás vencedora si haces lo que yo te digo? Es así. Y has hecho lo que... No ha habido complicaciones. Pues ahora me he enterado yo, hará 2 semanas, que vino la hija de esta mujer, que me estuvo haciendo la guerra desde hace 7 años. Vinieron a traerme un camión de butacas gratis, para yo darlas. Entre la madre y la hija y el marido se opusieron y se llevaron el camión con la butaca sin estar yo ahí. Y cuando vine yo y me lo dicen, digo, pero si yo les he dicho que no las tiren, que las aprovecho yo. Ah, no, es que aquí no se puede detener eso. Y me lo negaron. Como yo ya sabía por qué lo hacían, porque querían ellos tomar esto ya como un obsequio que le cae del cielo. Ya ves tú del cielo lo que cae, todo lo que está y lo que tiene que salir de aquí. Si él me presentara una querella para echarme, pierde todo y me tiene que indemnizar, aunque él no lo crea, porque él es el que me trajo aquí y arregló esta nave para mí mientras yo viviera. Yo tengo testigos, no tengo documentos, pero el testigo es más que el documento cuando lo niega la persona que lo tiene que dar, porque yo he ido a un tribunal civil
Y a los que llevaron abogado, puedo decirlo, ahora si van a buscarlo allí no encuentran nada de lo que tengo yo, porque Dios lo anuló todo, y lo sé yo. ¿Cómo puede Dios, si no hay alguien que lo haga por él, para que pueda ser confirmado todo lo que digo, o no? ¿Puede ser equivocarme yo en algo? No, si lo repito todo lo que ha pasado. Es una relación. Así que a esa mujer, al no darle la entrada, porque quería ella presentar la participación de su criterio, porque decía que tenía gracia, como no la dejé, dice, pues ahí se queda usted. Y se fue. Los otros no se fueron, porque tenía que hablarle yo. Pero cuando ese hombre viejo salió de aquí, no le dolía ni un dedo. Todos los dolores que tenía en sus molestias habían desaparecido. Date cuenta la hipocresía que hay en estas almas que dicen que tienen poderes. Pues esto va para todos los que dicen que tienen poderes. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si ellos me hacen la guerra, ahora yo soy quien dice la verdad o no. Sí. Me querrán quitar la vida, ya lo intentaron. ¿Pudieron? No. ¿Por qué? Porque tenían que aparecer ante un tribunal. ¿Saben la pena que le pusieron a cada uno? Fueron 3 conmigo, yo 4. Yo tenía entonces 19 años, no llegaba. 18 cumplidos. Iba a entrar en servicio militar. Como yo trabajaba en mi casa, antes que ellos veían que mi padre y mis hermanos estaban en la cárcel y le llevaban lo más rico que había, yo ganaba mucho dinero. Para lo que yo tenía que hacer, Dios me lo preparaba, ¿o es que no lo entiendes? Sí. No era yo, era el Espíritu de Dios Claro, que había en mí. claro. Y eso lo mismo lo llevo aquí. Así que cuando pasó esto de este viejo, ella estaba en el coche era de ella. Al verlo que no iban sentados en la silla de ruedas, oye, dice, ¿por qué ha pasado? Y entonces vio el aceite que le di, a él no, Que le ungiste. para que fuera ungido. Y entonces le di una fotografía a él, ¿sabes? Porque ellos fueron ungidos los dos, ¿sabes? Los dos ungidos. Porque ella se había ido. Date una idea. Cuando lo vio llegar allí, aún vive, viene aquí. Tardará en venir, porque le dije la Buenaventura. ¿Sabes la Buenaventura qué? Que él no sabía que yo lo sabía. Yo sabía todo, porque le dije, tu tendencia y condición es esta, no es culpa tuya. Dios lo permite para que tú aprendas el camino. ¿Qué quiere decir? Que ese defecto no viene por culpa suya, sino de los padres. ¿Has entendido? Sí. Pero no lo voy a decir a la palabra vulgata. ¿Es así o no? Porque tú sabes lo que dicen. Ahora todo es muy refinado. Antes decían, en vez de homosexuales, decían otras cosas, mucho más duras. ¿Has entendido? Y sacaban argumentos que no eran nada. Era un delito cometido sin haber delito. Porque delito no hay. Es la condición humana que ha sido formada por el amor que Dios ha puesto. Ahora, si el mismo Jesucristo le da un poder superior, porque el amor que ha de tener es de la parte divina y no humana. ¿Quién es el más privilegiado? ¿El que se consagra en el espíritu o el que se consagra en la carne? En el espíritu. En el espíritu. ¿Tú crees que el Hijo de Dios, que era espíritu, la carne que era María, porque ahí está arriba el símbolo, ahí no está Jesús, ni arriba ni abajo, pero abajo está la cruz de Jesús. Cuando él murió, antes de morir, dijo, Padre,
si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Es así o no? Fue cumplida. Anás y Caifás, que era yerno de su ahijado, porque estaba casado, entonces estaban casados los mismos pastores. Oye, Sí. en el Antiguo Testamento era ese. En lo del celibato, eso lo ha inventado la Iglesia en el siglo La parte XV. de la Iglesia da lo que quiere. Ahora mismo, todo lo que está haciendo contra mí es perder el contacto divino del amor para que ya no lo reciban más. Que es lo mismo que le pasó a Luzbel. Cuando Luzbel oyó la palabra del verbo, dijo non serviam, dijo que no servía esa palabra, porque él era Dios, era el Espíritu. Y desde ese momento, amiga mía, quedó sin el Espíritu que Dios le tenía dado, porque el mismo Dios se lo quedó, era suyo. ¿Qué soy yo si no tengo contacto con lo divino? Un hombre más. Pero ¿y si tengo caridad? Es que necesito pertenecer a la congregación donde no se practica la caridad. ¿Es más perfecto el contacto divino que el humano? No. Es más perfecto el divino. ¿Tú crees que yo, estando como estoy, necesito leer la Sagrada Escritura? No. Si cuando vienen los domingos la misa, que yo oigo la misa aquí, ahí por la radio y aquí por la televisión, y antes de venir la misa ya sé el Evangelio que corresponde. ¿Qué te crees? ¿Que voy a empezar a releer? ¿Tú crees que necesito yo más? Si lo tengo ya. ¿Tú crees que el grabar esta cinta no es para que aprendan y no critiquen como lo están haciendo? Que me he enterado ahora acá a los 2 meses que había muerto la madre cuando era la autora de todo el jaleo que se armó. Pero antes vino por otro que no quiso reconocer la palabra de Dios, que ya iba a dársela, y salió y se fue y me dejó empantanado. Y luego me cargaron a mí la puya y dije, tan lejos de estar en el contacto de la verdad, cuando es mentira lo que tienen que dar, si no es verdad. Y la verdad la doy yo. ¿Tú crees que me equivoco en algo? Si he hecho esto es porque no quiero aclarar una porquería de palabras que he tenido que hacer para que me vean que tengo que ser un poquito más prudente de la imprudencia que los demás cometen. Ahora ya no tengo que hablar de esa manera tan grosera, ¿sabes? Y digo lo que dijo Jesucristo. Hipócritas, anda, aprender esto, que lo digo con intención, porque los que me han juzgado y me juzgan, se lo digo yo. Fariseos e hipócritas, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ahí está la clave de mi condición humana. No vivo para mí, sino para vosotros. Os doy la verdad. Y en vez de tomarla, la chismorrean, hablando la mentira para destruir la verdad, que es lo que dijo esa mujer cuando te habló a ti, que había venido aquí para que yo le iba a perdonar, pidiéndole yo perdón. ¿De qué voy a pedirte perdón si eres tú la que has quebrantado lo que te he dado? Y ahora te justifica acusándome a mí, lo que no es verdad. Pues eso mismo es lo que hago yo cuando no puedo dormir. Madre mía, dale luz y entendimiento, dale fuerza para vencer dificultades, que en la condición que está tiene muchas presiones, muchas complicaciones. ¿Tú crees que no es motivo de amar como Dios lo pide en el Evangelio? Amarás a tus enemigos. Si yo no tengo enemigos, al contrario, ese individuo que no me quiso escuchar ha prosperado y seguirá prosperando, pero tendrá la recompensa de lo que ha hecho. Y yo me entero ahora, hace ya 2 semanas,
que la madre que me puso verde por donde fue, en la iglesia habló a Beata de mí, que ella no quería nada. La hija que quería ya no quería, no creyó nada desde que se habló lo que no tenía que hablar. Que Dios le dé la gracia para perseverar en el camino del bien y no en el del mal. ¿Ha terminado? 2 minutos. ¿Faltan? 1 minuto. Pues ya está completo. Sí. La relación, si quieren información, que vengan en plan de paz, no de guerra, porque si en plan de guerra vienen, pasará lo mismo que pasó en el tribunal civil. A los demás 12 años y a mí 2. Los demás llevaron abogado, yo no llevé abogado. Mi abogado fue la madre. ¿Quién te cree que tuvo más fuerza, el abogado o la madre? La madre. Ah, ahí es donde está la clave. Ha terminado Que ya. vayan 20 abogados. Ah, ha terminado. Pues esta, cuando Tico Medina reciba esta cinta, le diré, como en otras, que no tenga ningún reparo, que está privilegiado para la obra, que nadie puede usar porque han querido comprar clichés y les he dicho, si venden clichés, los demando. Que la tele quiere que vaya yo. ¿Me has comprendido? Eso ya se lo dices tú, ¿o no? Vinieron a que yo fuera a tener polémica. Sí, con el padre Apeles. Con el padre Apeles. Y el padre Apeles le dijeron cosas. Para calentar el ambiente. Sí, era para polémica. Sí. Para sacar yo defectos. ¿Has entendido? Y esto no son defectos, es decir, la relación que hay ahora para que el mundo se pueda salvar. Lo que dijo Medina. Tico Medina, no señor. Usted no es el hombre que piensa, es el hombre que Dios ha puesto para que piense. Así me lo dijo él. ¿Y crees que no dijo la verdad? Sí.